Estás escuchando Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Galder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Leer para contarlo. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy contento de que estés aquí. La verdad que es un honor que escritores como tú aceptéis la llamada del podcast y que, bueno, pues ilustréis, le deis lustre, mejor dicho, al programa, al podcast con vuestra presencia y con vuestras recomendaciones literarias. Así que lo primero, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y en segundo lugar, vienes a recomendarnos un libro, como siempre, como cada episodio. Cuéntanos cuál es y por qué lo has elegido. Bueno, Alberto, lo primero, un placer estar aquí contigo y hablar de libros y a dónde nos lleve la conversación. Y me comentaste la idea de que cada invitado recomendábamos un libro y he estado pensando en las últimas lecturas. Incluso estuve viendo en redes sociales qué libros ponía y cuáles no y cuáles había incluido, porque no me suele gustar hablar mal de libros en público. Es una cosa que he desarrollado en los últimos años. Antes lo hacía más, ¿sabes? Parece que un buen lector es alguien que se revela un poco contra lo que se está publicando. Todo lo que se publica hoy es malo, esto es una vergüenza, no es como antes. Y hay mucha tendencia en redes sociales a descuartizarnos un poco entre nosotros, cuando en realidad somos un gremio. Y entonces, siempre un poco un vistazo atrás en Twitter que había puesto, porque era un indicativo de las últimas lecturas. Yo cada vez tengo menos memoria, no recuerdo lo que he leído últimamente, recuerdo mucho más lo que leía de joven. Y me di cuenta que había un libro del que no había hablado y que me había gustado mucho hasta cierto punto, porque también me había incomodado, ¿no? No sé si el término gustar es el término más adecuado. Y es Por un túnel de silencio, de Arturo Muñoz, publicado por la editorial Pepitas de Calabaza, una editorial con menos proyección que un Cinexin, dicen ellos, cosa que no es verdad, porque tienen algunos de los autores más interesantes de España con ellos, ¿no? Y es un libro que trata la historia de un guardia civil, un cargo raso de la Guardia Civil, que es destinado en Guernica y en los años de plomo de ETA, en el comienzo de los años de plomo de ETA. Y es la historia de cómo él se muda al cuartel de Guernica con su mujer y con su familia. Tienen ahí a su hijo, su hija, no me acuerdo. Y cómo el acercamiento, que en principio era un acercamiento normal de un policía que va a trabajar a una tierra determinada, pues poco a poco se va generando un abismo entre él y todo lo que le rodea. A partir de los asesinatos que hay de guardias civiles en esa época, algunos de sus compañeros, y también de algunas acciones de la Guardia Civil, asesinatos de militantes de ETA, de jóvenes vascos, casos de tortura, etc. Y es un libro que es muy curioso porque yo soy vasco, yo he crecido en los años 80 y en los años 90 en el País Vasco, y es un tema que me aburre soberanamente en general. ¿Por qué? Porque yo tengo la teoría de que en parte el conflicto vasco en Euskadi se ha superado por hastío. Es una especie de aburrimiento sobrecargado. O sea, cada vez que salías fuera o cada vez que saliera el tema, que saliera aquí, acabamos siempre hablando de terrorismo. Y eso hizo que una vez que el ETA cesó en las armas y el conflicto se fue empezando a superar, yo creo que muchos autores hemos tenido mucha distancia con el tema porque no nos apetece volver a recordar algo que fue doloroso y que estuvo tan metido en nosotros que creemos que quizá no tenemos nada que aportar. Y aunque he leído cosas sueltas, generalmente es un tema en el que no quiero profundizar demasiado, porque lo he vivido, ¿no? Prefiero aprender de otro tipo de cosas. Y sin embargo, este libro cayó en mis manos porque me llegó de una recomendación y me generó mucha curiosidad cuál era el testimonio que podía dar un guardia civil de a pie de aquellos años en los que además había empezado a crecer los años de plomo, ¿no? Los peores años de ETA. Y a medida que lo iba leyendo, empecé con un cierto rechazo porque
Arturo Muñoz hacía una imagen, daba una imagen, al principio yo entendía que demasiado tópica del asunto, y luego él se va desplazando, porque el libro es el acompañamiento de este guardia civil que se llama Paco Tasierra, al País Vasco de nuevo, y hacen un viaje, etcétera, y como todo ese viaje le permite a él recuperar esa memoria y a ellos intentar traerla al libro, y en ese movimiento el autor va pegando como una serie de bandazos que son siempre dudas. Y yo me acuerdo que a la persona que me lo recomendó le dije: oye, me estoy leyendo el libro de Arturo Muñoz que me habías recomendado. Me dijo: ¿te está gustando? Y yo le dije: depende de cómo termine. Porque para mí, para que el libro fuera redondo, habíamos empezado con un guardia civil que se desplaza al País Vasco con una vocación de servicio, en esa vocación de servicio que se suponía que tenía la Guardia Civil, etcétera, y después va generándose en un personaje oscuro, muy cercano a una comisaría, la de Guernica, que todos los historiadores reconocen que hubo casos de tortura, casos de ejecuciones sumarias, incluso el acogimiento de un terrorista de extrema derecha que huyó de una manifestación en Madrid en la que había asesinado a un joven manifestante solo por el hecho de manifestarse, etc. Y yo tenía la cierta necesidad de que ese libro terminara desvelando que el guardia civil era un monstruo. De hecho, Arturo Muñoz, al comienzo de la novela, dice que para preparar el reportaje había leído El adversario de Manuel Carrere, ¿no? Era como una pequeña pista que había dejado ahí, que luego se va disolviendo. Esto al final no sucede, ni mucho menos, sino que el ejercicio que hace Arturo Muñoz es que el tema es tan complejo, tiene tantas aristas políticas, personales, de motivaciones, del momento histórico, que se ahorra el juicio. No hay un juicio. Hay simplemente la constatación de una serie de hechos, de una serie de sospechas, y todo esto llevado a un reportaje, ¿no? Y es un libro incómodo. Yo todavía no sé, o sea, sé que me ha gustado porque es un buen ejercicio, pero no sé hasta qué punto... bueno, me ha movido un poco de los planteamientos que tenía, pero no sé hasta qué punto es un libro que me satisface, porque yo estaba buscando una cosa determinada. Y cuando estamos hablando de un tema como el vasco, el terrorismo vasco, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en el acercamiento es que todos los lectores van buscando algo que ya estaba antes del comienzo de la lectura. Esto sucedió con Patria. Patria tuvo dos críticas. La crítica fabulosa de quienes estaban buscando lo que querían leer, y la crítica nefasta de los que ni siquiera llegaron a leer la novela porque sabían que el retrato que iba a hacer del terrorismo vasco no les iba a convencer, ¿no? Y en un momento en el que en el País Vasco se está hablando de la necesidad del consenso en un relato de lo que sucedió, encontrarse un libro que no da conclusiones, que no dice lo que estábamos buscando cuando fuimos a leerlo, que no te afianza en tus posiciones, sino que simplemente, y que tampoco te las remueve completamente, sino que simplemente te gira un poco de tu eje por si luego quieres salir como un tornillo, ¿no? Pues me parecía un ejercicio muy, muy interesante. Y me di cuenta, y vuelvo al principio de la argumentación, de que no lo había dicho. O sea, no, cuando lo leí, lo terminé, me gustó, me generó esas dudas que te estoy diciendo, y no las había compartido en redes. Ni siquiera había dicho: oye, este libro está aquí, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces en redes, en un tema como el vasco, tienes cierto miedo. Y recuperé la memoria de este libro, que lo leí en octubre, yo creo, el octubre pasado, a raíz de que un autor que yo admiro mucho y que es una de las guías que yo tengo también para apoyarme en mis convicciones, que es Ander Izaguirre, lo recordara. Dije: este libro está muy bien. Entonces Alberto Moyano, también es un crítico de Diario Vasco, dijo: es uno de los libros tapados desde 2022, no ha estado en ninguna lista. Yo tengo la teoría de que no ha estado en ninguna lista porque es muy incómodo para toda la prensa. O sea, es un libro incómodo para la prensa, para reivindicarlo por el tema y por cómo se mueve en el tema, por cómo navega en el tema. Y fíjate, me parece un acierto total.
Cuando me has dicho que querías hablar de este libro, y bueno, yo no lo conocía, lo he conocido por ti, y me he estado informando un poco, pues leyendo sinopsis y algunas opiniones y demás. Justo se me ha venido a la cabeza el libro de Patria de Fernando Aramburu, Ujú. y la polémica que hubo fue, yo recuerdo que hubo, la polémica sobre todo fue a raíz de la serie más que de la novela. Y me sorprendió, me sorprendió mucho. Yo leí la novela pues al poco de salir y me sorprendió que hubiera tanto revuelo Polémica. cuando, sí, cuando apareció la serie, porque yo no percibí que hubiera ninguna intención por parte del autor ni de participar en ninguna clase de maniqueísmo. Él estaba contando su historia, ni tampoco tenía por qué posicionarse, ni tenía por qué eh, satisfacer la expectativa de ninguna clase de lector. Él simplemente es un escritor que está contando una historia. Y te quería preguntar por eso, ¿no? Si crees que eh, ahora el lector o los lectores buscamos más, es igual que a lo mejor cuando acudimos a una serie o a una película o a un contenido cualquiera en redes sociales, buscamos algo que sea de nuestro, ya no de nuestro agrado, sino del que satisfaga ese pensamiento, esa rama ideológica que podemos tener, en vez de plantearnos, ponernos delante de algo que nos siembre una mínima duda sobre las columnas de pensamiento que tenemos. Sí, no, absolutamente. Estamos en un momento en el que parece que es más adecuado tener convicciones que dudas y se escribe siempre desde la convicción, desde la idea más de convencer al otro, incluso en determinados temas cuando te posicionas o formulas esas dudas, te llaman, eh, inmediatamente te posicionan como algo negativo, desde terrorista fascista, ¿no? Y yo creo que en el País Vasco tenemos una cierta ventaja porque eso ya lo hemos vivido. Cuando nosotros aquí hemos vivido tiempos muy tensos en los que si tú decías, por ejemplo, que podías estar en contra del terrorismo, pero no estabas a favor de la dispersión de los presos o del GAL o de las torturas o de una ley hecha ad hoc que en el fondo convertía a la rebeldía juvenil de algunos en un acto de terrorismo, ¿no? Por ejemplo, unos chavales que les daba por destrozar un contenedor de basura en las fiestas de su pueblo, cosa que se puede hacer perfectamente en las fiestas de cualquier pueblo a las 2 de la mañana si eres un poco gamberrete. Pues aquí se les metía la ley antiterrorista y cuando tú te formulabas en contra de eso parecía que estabas posicionándote a favor de ETA cuando no era así en absoluto, y al revés. Aquí cuando eh, tomabas determinadas posiciones, pues bueno, pues la llamada izquierda abertzale inmediatamente te acusaba de fascista y además te perseguían en el pueblo y en el día a día. Fueron unos años muy difíciles en los que, por eso decía antes que al final casi superamos el conflicto en la calle. Me refiero básicamente por hastío. Yo estaba súper cansado de salir fuera y que te pregunten inmediatamente por el tema y que tuvieras que posicionarte o que tú dijeras cualquier cuestión y en el momento que te veían el acento que tenías te cuestionaran sobre ese asunto. Ayer leí una entrevista con Mayalen Lujambio, que es la campeona del último Txapelketa de los Bertsolaris, la mejor Bertsolari en la historia, segundo campeonato seguido, tercer campeonato que consigue, una de las personas más brillantes que hay ahora mismo en el panorama cultural vasco. Y decía, siempre que doy una entrevista a un medio español me preguntan por el tema del terrorismo. Eso al final no deja de ser muy cansino y además eh, eh, es hasta una cierta persecución, ¿no? Que los vascos yo creo que hemos sentido. Te voy a contar una anécdota con Patria. Yo no me estuve en una fiesta en Barcelona con varios escritores, estábamos fumando un cigarro a la salida de un bar y se me acercó uno y me dijo, entonces tú eres escritor vasco. Y le dije, sí. Y me dijo, ¿ya has leído Patria? Y no me lo había leído en ese momento. Le dije, no me lo he leído. Y me dijo el tío, pues me parece muy mal porque como vasco no puedes estar al margen de la violencia. Y yo decía, jo. Y le dije, tú cuando conoces un tío, no sé, de Senegal, le dices lo que tiene que leer. Me impones que tenga que leer a Senghor
no sé, a cualquier autor senegalés. ¿Sí? ¿Por qué me tienes que decir a mí lo que yo tengo que leer? ¿Y por qué el hecho de que no haya leído un libro que ahora está de moda a mí ¿te crees que por eso estoy al margen de la violencia? ¿No? Se convirtió como en un punto... y yo creo que eso no sucede con otros. No sucedía con otros. Y ahora mismo, si te fijas, ese mismo esquema de debate se lleva a muchos temas, a los que no puedes plantear dudas. ¿No? ¿Ves el tema, por ejemplo, cómo está ahora el feminismo con el tema de la autodeterminación de género? Pues es difícil ponerse en una posición porque inmediatamente te van a poner de un bando o del otro o simplemente te van a mandar callar, ¿no? Entonces, joder, yo creo que si tú estás pensando en legislar sobre la autodeterminación de género, incluso algo que además implica menores, pues es normal que formules las dudas en alto, no solo las convicciones. Y eso sucede hoy en día demasiado, en todos los temas. Parece que no puedes tener dudas ni siquiera de política internacional, porque inmediatamente te van a poner en un bando o en otro, ¿no? Si tú dudas de cualquier tema. Y eso hace que la gente también, cuando va a buscar las lecturas, busque espacios en los que afianzar opiniones que tenían antes, cuando en realidad un libro es más complejo que eso. Incluso un ensayo. Yo estudio filosofía y una de las cosas que a mí más me chirriaba del ensayo filosófico era que en demasiadas ocasiones se escribía desde la convicción, más que escribir un ensayo para formular una serie de dudas, ¿no? Cuando en realidad se dice que en filosofía es mejor caminar con una buena duda que con un mal axioma, ¿no? Y sin embargo, el ensayo parece que tienes que tener una cierta convicción y que además esa convicción se afianza en citas. Parece que hay que citarlas ahí a tope para después tirar adelante. Y por eso este libro me ha gustado. Y estaba pensando, fíjate, ahora en esto del ensayo, en un cierto paralelismo, porque yo creo que este libro de Arturo Muñoz es también la formulación de una renuncia a un relato único. Y estaba pensando en un libro que a mí me gustó mucho cuando estudiaba filosofía, que era El antropólogo inocente, de Nigel Barley. Yo no sé si lo has leído. No. Es un libro muy divertido de un antropólogo inglés que va a hacer una... él es doctor, pero nunca ha hecho trabajo de campo en antropología. Entonces él va a estudiar a una tribu de Camerún, que son los Dogwayos, y él va con sus herramientas de antropólogo a estudiar una tribu y a terminar escribiendo un libro humorístico, que se lee en clave humorística, pero en el fondo supone una renuncia, supone decir, viene a hacer un trabajo de antropología con las herramientas de la antropología que ha desarrollado en el siglo XIX, pero esto hoy en día no se puede hacer. Y lo que hace es un libro humorístico. Este libro de Arturo Muñoz, en cierto sentido, es algo así, porque él dice, bueno, voy a hacer un relato del estilo del Adversario de Manuel Carrero, una historia de no ficción, coordinando un relato en el que voy a poner unas bases muy fijas, y esas bases se le tambalean en cuanto empieza a moverse un poco, ¿no? Entonces, ese sentido a mí me gusta mucho. Esa formulación de una duda en, no sé, 500 páginas creo que tiene. No tantas, 300, pero letra pequeña. Ahora has mencionado ya la filosofía. Tú eres, si no me equivoco, licenciado en filosofía, ¿no? Uh-huh. Esta tarde precisamente hablaba con una antigua profesora de la universidad y me hablaba de el bajo nivel en algunos aspectos, en algunas materias con las que llegan los alumnos nuevos con respecto a los que entrábamos hace 10, 12, 15 años a la universidad. No sé si tú que tienes un acercamiento a la filosofía mucho más importante que yo o que cualquier profano, creo que es una herramienta muy interesante para enseñar a pensar y para enseñar a escribir y para enseñar a expresarse, que son al final herramientas básicas para poder llegar a la universidad y para poder, más que llegar a la universidad, salir del cascarón, ¿no? Empezar tu primer trabajo y demás. ¿Qué podemos recomendar para... ¿Qué lecturas podemos recomendar para esos jóvenes adolescentes que quieren aprender a
pues eso, a entrar ya en una vida adulta que no les termina de corresponder, pero que quieren aprender a pensar, pero sus únicas referencias están aquí en el móvil y en las redes sociales y no en los libros como a lo mejor vivimos nosotros. ¿Qué podemos o qué lecturas podemos recomendarles para iniciarse en ciertas materias básicas para que ellos puedan, no sé, empezar a caminar solos por el mundo, ya no solo de la universidad, sino de poder concretar un pensamiento a partir de 4 ideas que han leído? Pues mira, bueno, primero lo de los alumnos es algo que ya se decía. Yo estudié la carrera hace 25 años, más, casi 30, que somos mayores ya, ¿no? Que no sé qué años tengo yo. No, tanto no, 25 años, sí, aproximadamente, o 20, 24, y ya nos lo decían. O sea, yo cuando llegué, me acuerdo de mis profesores de filosofía en la Universidad de Deusto, que llevaban ahí desde casi el origen de los tiempos, ya nos decían que nosotros éramos mucho peores alumnos que las generaciones anteriores. Y yo creo que eso, no sé, tu amiga los años que tiene, pero generalmente es un síntoma de que viene una generación detrás. Es que ya somos mayores, ¿no? Nos suele pasar. Me hace mucha gracia cuando mis amigos, que eran muy macarras, han sido muy macarras siempre, se quejan de los chavales de hoy en día y decían, bueno, nosotros no hacíamos esas cosas. Y yo les digo, hacíamos cosas Peores. mucho peores, muchísimo peores. Y esto, ya sé que eres futbolero, Alberto, es lo que pasa con el odio eterno al fútbol moderno, de la gente que dice, no, es que antes el fútbol era mejor. Eso no, antes el fútbol era muchísimo peor, en muchos sentidos. Lo que pasa es que nosotros éramos jóvenes, entonces tenemos nostalgia de aquello porque lo vivíamos con los ojos de la juventud, que siempre es más fascinante, todo te fascina más cuando eres niño, ¿no? Y yo creo que al final lo que hay que conseguir con los jóvenes con respecto a la lectura es precisamente fomentar esa mirada que les fascina, ¿no? Decirles, mira, está muy bien la PlayStation, yo juego a la Play, están muy bien las series, a mí me encantan las series, está muy bien el fútbol, ir al estadio, jugar al fútbol, hacer deporte, y las redes sociales son muy divertidas, yo me lo paso bien en redes sociales, bueno, no siempre, pero bueno, generalmente sí, hay épocas y épocas, ¿no? Pero os vais a perder muchísimo si no dais la oportunidad a los libros. Y al principio cuesta, porque es verdad, porque esto es como un deporte, ¿no? Si el primer día sales a correr, vas a llegar muy cansado a casa, vas a estar destrozado y te van a temblar las piernas. Pero cuando lo conviertes eso en un hábito, va a llegar un día en el que no vas a poder dormir bien si no has corrido tus X kilómetros, ¿no? Si no has ido al gimnasio. Y con la lectura pasa lo mismo. Lo que hay que conseguir es intentar adquirirla como un hábito. Y para que se adquiera ese hábito hay que mostrar que en realidad es divertida, que es algo que es fundamental, porque muchas veces los planes de promoción de la lectura se equivocan, diciendo a los jóvenes que si leen van a ser más listos, o que si leen van a ser mejores, cuando no necesariamente, sino que lo que van a ser se van a aburrir menos. No es diversión en el sentido de irte de fiesta, pero es una diversión en un sentido que es distinto. Yo a mis hijos les suelo decir que yo nunca me aburro. O, por ejemplo, yo en el coche, en la guantera, tengo 3 libros, son de emergencia por si pasa algo. Imagínate que se me estropea el coche, cosa que es muy probable porque tiene más años que gatacones, y tengo que estar esperando 1 hora a la grúa. Pues me echo a un lado y me pongo a leer. O cuando voy al dentista, si de repente te dice que te reciben 20 minutos tarde, pues para otra gente eso es una tragedia. Para mí son 20 minutos que has ganado al día a día, ¿no? Porque los puedes leer y además en esos momentos surgen cosas muy interesantes. ¿Y qué libros son? Perdona, ya que lo dices. ¿Cuál? ¿Qué libros son, ya que lo mencionas? ¿Cuáles tienes guardados en la guantera para casos de emergencia? Porque imagino que de año en año tendrás que esperar a la grúa. No, van cambiando. Pues mira, ahora tengo el de Ignacio Pato del Fútbol Popular, que son textos breves que editó Panenka. Sí. Que además no lo he leído porque no he tenido ninguna emergencia cercana. Bueno, digo que tú quedas en un sitio, aparcas y tienes 40 minutos de espera, pues te coges el libro si no tienes otro y te lo llevas. Y tengo uno de John Bilbao de relatos que lleva ahí un montón de tiempo, que me lo leí ya, pero luego lo dejé ahí. Que no me acuerdo cuál era, si era Stromboli o uno de estos, no lo sé. Bueno, John Bilbao. Bueno. Y lo de la lectura, vuelvo a eso, que es divertida. Y uno de los aliados, por ejemplo, son los cómics. Yo leo muchos cómics, porque además yo tengo niños pequeños y bueno, el día a día es muy agitado y es mucho más fácil entrar y salir de un cómic que entrar y salir de un texto. Y leo muchos cómics y mira, voy a recomendar uno, no sé si algún chaval estará leyendo esto, algún padre, que se llama Jules, que es de Émile Bravo, o en francés es una epatante aventura de Jules, aquí es Jules,
son 2 volúmenes, está recogido en 2 volúmenes. Son de Emile Bravo, que es un autor francés que es hijo de españoles, y es la historia de un niño que tiene 14 años y es seleccionado por la NASA para hacer un viaje a la velocidad de la luz en el espacio. Y lo que no le cuentan es que en ese viaje, cuando él lo hace, lo que para él son 2 semanas, en la Tierra han sido 4 años, y su hermano pequeño, de repente, cuando vuelve, es mayor que él, y todo el mundo, todo su mundo del día a día se ha desestabilizado, ¿no? Y es un cómic que plantea súper divertido, te ríes un montón con él, y plantea temas como la muerte, el fascismo, las implicaciones políticas de los hechos que tomamos, pero desde una perspectiva súper divertida, y te partes de la risa un montón. ¿Hay alguna lectura, aparte de los cómics, alguna lectura iniciática que, sobre todo en el aspecto de la filosofía? Es una materia que a mí siempre me ha gustado mucho y noto cierta carencia en cuanto a mi biblioteca, porque la verdad que es difícil encontrar un libro de filosofía que bueno, que digamos que te resulte iniciático, incluso a mi edad. No hace falta tener 16 años para iniciarse en esto. Todos los libros de filosofía a los que entro ahora son, pues claro, hay que leer así a Schopenhauer, a Kant, a Nietzsche, a tal, pero no encuentro una lectura que sea iniciática, de verdad, que sea amena, que te ponga 4 puntos de cada cosa que tienes que saber, lo clave, y de ahí enamorarte, como decías, ¿no? Que te dé esa pasión por la filosofía y lanzarte a continuar leyendo. Y al hilo de eso te preguntaba y te contaba lo de la nueva generación que llega sin saber muy bien qué suelo pisa. Pues mira, yo huiría de libros como El mundo de Sofía y todo ese tipo de cosas que son como pequeños manuales como súper comprimidos y muchas veces muy forzados, etc. Sé que mucha gente llega a la filosofía o a la pasión por la filosofía a través de series. Creo que había una catalana de un profesor de filosofía Merlí, ¿no? de secundaria, algo así. Yo no llegué a verla. Yo tampoco. Pero bueno, me hablaron muy bien de ella. Pero bueno, también es un tópico que huyo un poco, el profesor de filosofía guay que les ayuda a pensar, etcétera, ¿no? Y luego nosotros tirábamos mucho de manual de filosofía. Estaba el de Herder, estaba alguno más, que va por temas y te va afrontando una serie de temas. Si tienes un interés real, pues esto puede ser un acercamiento a la historia de la filosofía. Y luego a mí mis textos, o sea, yo estudié filosofía, yo fui muy mal estudiante de bachiller, tampoco tenía muchas opciones a las que agarrarme, y yo quería escribir. Entonces tenía 2 opciones, hacer una filología y hacer una filosofía. Y elegí la filosofía porque me daba mucha pereza las lecturas impuestas de una filología, ¿sabes? Decía, bueno, si voy a filosofía, por lo menos voy a poder seguir leyendo las novelas que más o menos a mí me interesen. A mí lo que me llevó a estudiar filosofía fueron Dostoyevsky, que parece un tópico, pero que yo leí pues, con 17, 18 años con muchísima pasión, Los hermanos Karamazov, El crimen y castigo, y luego Albert Camus. O sea, que si yo tuviera que elegir un autor que me llevaría a la tumba conmigo, sería Albert Camus, ¿no? Que además son textos que son mucho más breves. Yo creo que un texto como El extranjero te va a empujar a pensar, pero no de una manera explícita, porque muchas veces la filosofía está donde menos la buscamos. No necesariamente tienes que ir a buscar un ensayo, sino que lo puedes encontrar en una novela. De hecho, las mejores novelas yo creo que tienen un componente filosófico, ¿no? Y luego autores que a mí me han marcado y que llevo muchos años sin leer, porque ahora leo mucho menos ensayo, pues yo te diría que Richard Rorty es un autor norteamericano que a mí me interesaba mucho porque hay un texto breve, muy breve, que se llama Chomsky y las orquídeas salvajes, en el que él venía a decir que un programa político de izquierdas tiene que dar cabida a esos pequeños lujos, que en su caso él ilustraba con las orquídeas salvajes como de la burguesía, es decir, que tiene que haber una justicia social, pero también tenemos que tener nuestro pequeño reducto en el que desarrollar
gustos y aficiones que no necesariamente tienen que corresponderse al programa político. Y era algo que a mí en ese momento me interesaba mucho porque yo era un estudiante de filosofía con vocación futbolera. O sea, a mí me gustaba mucho el fútbol y muchas veces no encajaba ni con la imagen que quería dar ni con mis ideas políticas. Y luego, en cuanto a filosofía del conocimiento, que es algo también que a mí me fascinaba, pues autores como Feyerabend me parecían fascinantes, o los aforismos de Cioran, o textos breves de Cioran, que eran como que te movían mucho del sitio y así. Y yo creo que eso, bueno, si cae en un chaval, es que depende siempre de la perspectiva del chaval. Yo creo que un chico que vea una serie de filosofía del estilo de profesor de secundaria, que va allí y de buen rollo, empieza a hablar de la muerte y de tal, y no sé qué, y va a estudiar filosofía, se va a pegar una hostia muy gorda, porque en realidad tú vas a estudiar historia de la filosofía. Tuve un profesor al que admiro muchísimo, luego murió, se llamaba Javier Petrina, era un profesor nos daba lógica y historia de la ciencia, o sea, lógica, filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, eran 3 huesos duros de roer. Me hacía las clases muy amenas, pero por intensas, nos hacía pensar mucho. Y recuerdo que en una de las primeras clases uno de los compañeros dijo, estaba él hablando de algo, entonces dijo, uno de los compañeros levantó la mano, le dijo, dime. Le dijo, no, ojo, mira, es que yo siempre he pensado que tal. Y Javier Petrina le dijo, no, para. Dijo, oye, mira, vamos a dejar las cosas claras. Es que no me importa lo que pienses. Esto es historia, la filosofía. Aquí no hay opiniones. Está la historia, que es lo que vamos a estudiar. No vas a la clase de historia y le dices, yo siempre he pensado que la toma de la Bastilla fue un error estratégico, ¿no? Se tomó la Bastilla. Pues la historia de la filosofía igual. Y esa idea de estamos aquí para aprender y no para opinar, yo creo que fue muy interesante en la generación que tuvimos nosotros. Y bueno, yo creo que... Y luego yo creo que es una carrera muy inútil porque te das muchos conocimientos que no sirven para nada. Yo tuve 2 años de filosofía medieval, pero bueno, me sirvieron para hacer músculo a la hora de tener que leer cosas que no me gustan y que no me dicen nada, que es algo que siempre es bueno aprender a hacer eso. Y luego yo creo que es una carrera que te ayuda a pensar más allá de incluso cuestiones filosóficas, porque el pensamiento se articula con el lenguaje. Cuanto tu lenguaje es más rico, o tu capacidad de pensamiento va a ser mucho más rica. Y esto es una de las cuestiones que son fundamentales a la hora de la lectura, ¿no? Porque una persona leída tiene más capacidad para expresar, no solo para expresar, sino para sentir cuestiones que una persona que no es leída. ¿Vale? Siempre se dice, estoy sintiendo algo tan fuerte que no tengo palabras para expresarlo. No, en realidad piensas con palabras. ¿Sabes? O sea, entonces, lo que no tienes es los recursos para decirlas, ¿no? Y yo creo que esto es algo también que a los chavales, pues se les más o menos de una manera sencilla, se les puede decir. Vas a ser alguien, no sé, te va a ir mejor en general en tu grupo de amigos, te vas a aburrir menos, vas a tener conversaciones más interesantes si trasciendes el tío, me mola mucho mazo, no sé qué, ¿no? Entiendo que hay muchas formas de hacer llegar esa pasión a los chavales en primer término, pero también a la sociedad en general. Una de esas formas o uno de esos caminos es el fútbol, algo que tú llevas haciendo mucho tiempo con tus textos, y pues el archiconocido Hijos del Fútbol, por ejemplo, que ahora además ha reeditado hace relativamente poco. Como siempre, los enlaces a los libros que vamos mencionando y a los de Galder estarán en las notas del podcast, en las descripciones. Aparte de todo eso, también lideras la fundación del Athletic de Bilbao, o del Athletic Club, mejor dicho, llevada a términos culturales, ¿no? Y en específico, a mí me interesa mucho una iniciativa de la que quiero que me hables y que quiero que me cuentes cómo surge, cómo la ideaste y sobre todo cómo es el día a día y cómo consigues involucrar a tanta gente en el Athletic Club de Lectura, que me parece una iniciativa maravillosa, fantástica. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí y ojalá la pudiera vender al Real Madrid, al Barça o a cualquiera de estos que me pagaran una millonada por poder llevársela a cabo. Galder, cuéntanos cómo surge todo eso y cómo es el día a día en una iniciativa tan fantástica, tan chula como esa. Sí, bueno, yo no lidero la fundación, yo soy uno más de un equipo de trabajo. Lo que pasa es que igual en esa parte, la cultural, sí, es más responsabilidad mía. Y
Mira, nosotros llevamos años haciendo un festival de literatura y fútbol, que se llama Letras y Fútbol. Hay una página web, que es letrasyfutbol.com. Y desde el principio teníamos vocación de hacer algo en el fomento de la lectura. Bueno, lo que pasa es que nos dábamos cuenta de decir, bueno, para fomentar algo tienes que encarnar ese valor. O sea, yo sí me creo a un deportista fomentando la alimentación sana. No me creo a un futbolista que maneja un coche y que parece un tanque y consume 500 litros cada 100 kilómetros fomentando la sostenibilidad, ¿no? Entonces, con la lectura había un riesgo que era, si nosotros fomentábamos la lectura, nuestra intención saliera al revés. O sea, la gente dijera, bueno, ¿pero qué es esto? ¿No? Y lo que hicimos fue girar un poco el concepto. Decir, bueno, pues ¿por qué no, en vez de ir diciendo a la gente, lee, que es bueno, le damos la vuelta y decimos, nosotros leemos? Entonces el Athletic Club de Lectura nace como una iniciativa a través de la cual los aficionados pueden proponer a jugadores y jugadoras del Athletic Club una lectura, y de todas las lecturas, de todas las sugerencias, que los jugadores y las jugadoras han recibido, eligen una y a partir de ahí nosotros generamos un club de lectura. Y aquí hay otro valor que nosotros queríamos subrayar, que yo creo que muchas veces cuando se fomenta la lectura nos olvidamos de él, y es que la lectura es un acto que socializa, no es un acto aislado. Hay una imagen tópica y errónea del lector como una persona solitaria. Es cierto que para leer pues a veces es mejor estar en silencio alrededor y aislarte, ¿no? Pero no necesariamente. Yo soy capaz de leer en un bar con la música puesta perfectamente porque he crecido en una familia numerosa y sé aislarme. No tengo 2 hijos, o sea, si no puedo leer porque hay ruido en casa, pues esto sería el caos, ¿no? Pero es que luego además cuando tú terminas un libro, Alberto, lo primero que haces es, si eres buen lector, pensar en una persona, y te ha gustado el libro, pensar en qué persona puedes leer este libro, ¿no? Y de repente mandas un mensaje y dices, joder, Alberto, me he leído Por un túnel de silencio de Arturo Muñoz, tienes que leerlo, es un reportaje súper interesante, vas a ver, etc. Y luego además, cuando estás en determinados espacios, nos buscamos entre nosotros. Si tú y yo, sin conocernos, coincidimos en una cena y habrá un montón de gente hablando de hipotecas, habrá otro montón de gente hablando de los precios, pues cómo suben los precios y de este tipo de temas horrorosos, cíclicos y aburridísimos, y de repente saldrá una chispa entre nosotros y pondremos un texto encima de la mesa, joder, ¿y has leído esto? ¡Uy, qué bueno! Y tal, y este tal, pues yo me lo leí y tal. Entonces es un espacio de socialización y lo que buscábamos con eso era precisamente eso. Es decir, primero, nosotros leemos, así que sugiérenos un libro. ¿Quién queremos que quién nos sugiere los libros? Pues la gente que quiere, a los jugadores. Si tú quieres a un jugador, les sugieres. Y luego ese compromiso de hacer un club de lectura. Y la verdad es que la experiencia, el primer año cuando la planteamos, fue como fue un pequeño shock diciéndolo. Llegamos al vestuario y bueno, a los jugadores les dices, oye, estamos buscando voluntarios para leer unos libros, hacer unos clubes de lectura. Inmediatamente se echan un poco para atrás diciendo, oye, ¿a dónde vas a tirar a mí? Pero también por una cuestión, y es que nosotros entendemos muchas veces que para opinar de un libro tienes que tener una opinión formada de decenas y decenas de lecturas. Y la comunidad de lectores muchas veces es muy... es que iba a decir una palabrota. Pues venga, lo voy a decir. Es muy cabrona para esto, ¿no? Porque de repente alguien dice, joder, pues a mí me encantó tal libro. Pues es porque no has leído a Schopenhauer y no sé qué, y te dicen así, parece como que te van dejando fuera. Y los futbolistas son un gremio que se enfrenta a muchos prejuicios. De salir un futbolista diciendo, joder, yo leo a Agustín Fernández Mayo, pues sí, los lectores de Agustín Fernández Mayo a veces se lo pueden tomar a mal. Y se quedan así un poco como un paso atrás y tal. Lo que pasa es que nosotros tenemos la ventaja de que los jugadores del club son súper comprometidos. Y cuando el club pone en marcha una iniciativa siempre hay alguien que responde. Y te estoy hablando de nombres pues como Carlos Gurpegui, Don Iraola, Gorka Iraizoz, Ernesto Valverde, que estaba entonces de Mister. Pues es gente con mucho peso, ¿no? Para decir, nos damos un paso adelante. Y la iniciativa funcionó tan bien que luego ya llegó para quedarse. Entonces, la siguiente vez que fuimos a pedir voluntarios, les dijimos, bueno, ¿y esto cómo va? Pregunta a tus compañeros. Y los mismos compañeros le dicen, oye, anímate, que esto está muy bien. Y la verdad es que los clubes de lectura han sido muy divertidos, muy interesantes.
¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo lo hacéis? ¿Elegís al azar la solicitud o la propuesta de un aficionado concreto? ¿O No, vais con alguna idea? ¿O ya sabéis más o menos qué jugador o qué miembro del staff o qué jugadora puede participar y sobre eso eh, ya hacéis una selección? ¿O cómo lo hacéis? no, mira, ahora está parado por la pandemia, lo vamos a poner en marcha otra vez, y además ya hicimos público que el primer candidato es Dani Vivian, el central del Atleti, Ujú. que es el primer voluntario. Nosotros lo que teníamos era en la web, este año vamos a cambiar la dinámica, pero bueno, ya saldrá, ¿vale? No puedo contar esto. Pero bueno, nosotros en la página web teníamos un formulario en el que aparecía una ficha de cada uno de los jugadores o jugadoras que se había presentado voluntarios, y tú pinchabas en él y salía una biografía que mezclaba el fútbol con su biografía lectora. Por ejemplo, pues cuando hablábamos de Ernesto Valverde, pues que había nacido en Villandar de la Vera en tal año, había sido jugador del Atleti, del Sestao y del Barcelona, y había sido entrenador del Atleti desde tal año y tal, y que se empezó a interesar por la lectura por tal, tal y tal, y que le gusta tal tipo de libros, y que está buscando cuáles son sus expectativas, qué está buscando, y entonces él decía, pues me apetece leer algún ensayo de estilo, no sé. Y entonces la gente hacía una recomendación a partir de esa biografía y esas expectativas que él había dicho. De todas las recibidas, luego yo me sentaba con la persona en concreto y las íbamos hablando. Me decía, jo, yo este me lo he leído y está muy bien, o este no tengo ni idea. Hacíamos algunas búsquedas en internet y luego el jugador en cuestión elegía el libro. Y a partir de esa elección, que suponía un reto de programación cultural en tiempo real, porque teníamos muy poco tiempo, un mes para programar un acto, y algunos actos pues podías invitar al autor o lo que sea a estar en el club de lectura, y otros eran más difíciles, pero bueno, a partir de esas propuestas montábamos el acto. Yo suelo contar dos, a mí me parecen muy interesantes. Uno es el de Miquel Valenciaga, que cuando yo estuve con él y le dije, bueno, él se había presentado voluntario, y le dije, bueno, vamos a hacer tu biografía como lector. Me dijo, no, yo no leo. Y le dije, joder, Miquel, pero esto es para leer. Me dice, sí, pero me han dicho que es para empezar a leer. ¿Por qué no? Me ofrezco voluntario. Y le dije, y vamos a poner esto en la biografía, que no lees generalmente. Y me dijo, no, a mí no se me caen los anillos, ponlo. Y lo pusimos. Y todas las sugerencias que hicimos, que recibimos, eran de gente que decía, oye, yo creo que puede estar muy bien este libro para que empiece a leer, porque puede fascinarle y tal. Y nos llegó una propuesta de un profesor de una Icastola, de Sopela, que además había sido jugador del Bilbao Athletic en antaño, en los años 70. O sea que fíjate, ¿no? Qué casualidades, que propuso un libro de Crimen Uribe y tenía 20 alumnos que no habían leído, que no leían. Entonces hicimos un club de lectura de gente que no lee, cosa que a mí me pareció fascinante, porque era como, bueno, vamos a ver esta experiencia nueva para todos, ¿no? Y luego yo recuerdo con mucho cariño, y como uno de los momentos esos, a veces sabes, cuando estás en tu trabajo en el día a día y miras alrededor y dices, jo, qué bonito esto que hemos hecho, ¿no? El club de lectura que tuvo Xavi Echeita con Héctor Abad Faciolince, en El olvido que seremos, que Héctor Abad venía de invitado al festival y alguien le propuso el libro justo a Xavi, y entonces dijimos, bueno, pues si eliges este, vamos a tener al autor, y Xavi lo eligió porque tenía una historia personal también de una muerte de una persona muy querida, cercana y tal, y fue en una biblioteca con otros 20 lectores aproximadamente a puerta cerrada, y lo que aconteció allí fue maravilloso. De verdad es que me parece una iniciativa que ojalá pudiera replicarse en todos los clubes, porque son los jugadores, los deportistas, mejor dicho, imanes para muchas cosas, incluso para poner de moda llevar el neceser debajo del brazo. Sí, Ahora lleva el neceser todo el mundo, pues ¿por qué no? También para imitar ciertos comportamientos, como por ejemplo leer. Te lectura. escuchaba, no sé si esta mañana o ayer, un podcast tuyo con un compañero hablando sobre, que me parece muy interesante la reflexión que hacías sobre los prejuicios que tiene la gente acerca de los futbolistas. Y es verdad
tienes toda la razón. Yo, como te comentaba antes, he tenido una relación con futbolistas durante muchos años y por trabajo también, y tienes razón. Y no había llegado yo tampoco a esa conclusión, pero tienes toda la razón, ¿no? El futbolista es una persona sobre la que caen demasiados prejuicios acerca de su nivel cultural y muchas veces nos quejamos, periodistas y aficionados al fútbol, de que cuando se ponen delante de un micrófono no dicen nada o dicen siempre lo mismo, siempre sueltan los cuatro tópicos de siempre, y es porque se están protegiendo, ¿no? De la crítica, del prejuicio, de quien le puede echar en cara salirse del tiesto, ¿no? Y tenías toda la razón, y me parece muy interesante esa reflexión, porque es verdad, cuando salía, lo contabas, ¿no? Cuando salía a veces algún voluntario en el vestuario del Athletic Club o del femenino y temían hablar de libros porque luego cuando viene la mala época, la mala racha, o bueno, en este caso eran los libros, pero también se podía hablar de una manifestación social o de una manifestación política o de cualquier otra índole, Lo que fuera. y enseguida se le echaba a la gente encima como, bueno, tú eres futbolista, dedícate a jugar y dedícate a... Mira cómo está el equipo y estás aquí tú pensando en si el salario mínimo o el libro de Agustín Fernández Mayo, ¿no? Como decías antes. Es una reflexión muy interesante y me parece totalmente acertada, además. Y luego, además, hay una... bueno, hay dos cosas. Fíjate, no... Voy a discrepar un poco contigo cuando has dicho lo de los neceseres y los libros, ¿vale? ¿Puedo, no? Sí, sí, sí. Por Yo creo que es favor. injusto hacerles recaer eso, porque los futbolistas son modelos sociales y modelos de comportamiento para quien deja de serlos. Para mí no lo son, en ningún caso, pero tampoco los escritores. O sea, yo admiro de los futbolistas, primero que han sido lo que yo quería haber sido y no pude ser. Entonces, hay una cierta envidia. Yo me acuerdo, hace poco hablaba con un amigo que es exfutbolista y exfutbolista del Atleti y le dije, en un momento me decía, joder, porque tú estos los libros y tal, y veía como me fascinaba, ¿no? Y le dije, jo, lo cambiaba todo por el gol que metiste tú en ese partido. Y me decía, venga ya, si eso solo se queda como un recuerdo. Y él decía, ya, pero es que tú lo has logrado, y una vez que lo has logrado parece que le quitas mérito, pero para mí, a mí me hubiera encantado ser eso. Y muchas veces tenemos que ver que detrás de esos discursos de la gente que hace un retrato injusto de los futbolistas, hay una envidia mal llevada, ¿vale? Desde el periodismo, esa idea de que no se pueden quejar, de que son como niños caprichosos, etcétera. También es cierto que yo creo que desde los clubes en general, ese modelo de futbolista es el que mejor les viene, ¿vale? Yo creo que esto es algo que en el Atleti es muy distinto, porque yo creo que el Atleti tiene muy claro de que los vestuarios tienen que estar formados por personas íntegras, porque en todos los sentidos, porque de la unión de esta gente va a depender la previdencia del club a medio plazo. Entonces hay una vocación desde siempre, también es algo que me sorprendió cuando entré en el club, pero que la he visto siempre, de formar a los chavales en algo que va mucho más allá del fútbol. Pero para otros clubes, tener futbolistas en ese perfil de niño mimado, etcétera, como es beneficioso porque son más maleables en realidad, ¿no? Es como si tú planteas en muchos clubes, vamos a hacer un club de lectura con los jugadores, lo primero que te van a preguntar es ¿para qué? Lo segundo que te van a preguntar es ¿y qué van a decir? ¿Qué va a decir este? ¿No? O cuando no te van a decir que no están para tonterías, que eso es algo que me parece fascinante muchas veces, ¿no? Y detrás de todo eso yo creo que hay un prejuicio. Y luego los futbolistas se tienen que proteger, porque no podemos hacerles caer esa responsabilidad de la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. O sea, si Messi sale mañana con un libro, es muy probable que ese libro se venda mucho, pero se va a leer muy poco. Esto es así. O sea, es como se va a funcionar con un modelo de imitación. Pero no podemos hacer recaer ni en Messi, ni en Cristiano Ronaldo, ni en Mbappé, ni en Bellerín, ni en Óscar de Marcos
el hecho de que nuestros hijos lean. ¿No? Es que no es justo, porque es algo que no les compete a ellos. Yo sí creo que puede recaer en ellos una cierta parte de esa educación en los comportamientos que tienen sobre el campo, que esto sí es fundamental, es decir, no menospreciar al rival, no hacer daño injustificado, no tener malos gestos con el público, ganar de una manera justa, sin trampas. A mí los gestos de la selección argentina en los penaltis pues me desasosiegan, y me desasosiega mucho que la gente lo celebre como parte de la cultura del potrero, porque además creo que hay un complejo de clase ahí, porque el potrero no necesariamente es tiene que tener esos comportamientos. Yo he vivido en un barrio, la gente de barrio es mucho más noble que la gente de barrio alto. Y que digo que los comportamientos malos dentro del campo no se tienen que justificar con los contextos sociales, porque eso es un clasismo. O sea, un niño de colegio de uniforme y de bien y de 5 idiomas puede tener comportamientos nefastos exactamente igual, y de hecho los tiene. O sea que, pero bueno, me digo que yo creo que ahí sí, en el campo sí, pero fuera no. O sea, ya fuera del campo tiene que recaer en otros. O sea, yo quiero que mi hijo, si juega fútbol, juegue con la entrega de Marcos, sin ningún tipo de género de dudas. Pero si se enfrenta a la literatura, me gustaría que se enfrentara como se fue a enfrentar, no sé, Miki Otero. No quiero que juegue a fútbol como Miki Otero, ni que escriba como... Bueno, de Marcos escribe bien, pero que escriba como cualquier otro jugador, pero no sé si me explico. Sí. Y creo que ahí muchas veces pecamos de ser un poco jetas, ¿no? Porque esas cosas a los clubes nos llegan mucho, además. No, si vosotros hicierais una campaña de donación de sangre, seguro que la gente donaba sangre. Y digo, yo creo que tienes una perspectiva poco amplia real. de lo que un club de fútbol es capaz. Es capaz de movilizar a la gente para determinadas cosas, para otras no, a no ser que las mueva. Y de hecho, nuestras campañas de promoción de la lectura, yo estoy convencido de que no está generando millones de lectores, pero está generando pocos pero buenos, y pega ese cambio. Pero las tenemos que hacer porque nos beneficia a todos. Sí. Al hilo de lo que mencionabas sobre que el deportista es ejemplo, pero solo dentro de su terreno de juego, he visto hace poco en Twitter al jugador de la NBA, Ivan Fournier, que mencionaba un tuit sobre un vídeo de un partido de niños de baloncesto en el que pues eran niños de 7, 8, 9 años, no eran más, y jugaban muy bien y celebraban como jugadores de la NBA, pues haciendo el gesto de no sé qué, o el pivot cuando hace un movimiento debajo de la canasta y tira al pivot defensor por el movimiento en ataque, pues encarándose, no encarándose, sino sacándole el pecho delante, ese tipo de... Lo he visto, vi el vídeo. El vídeo es absolutamente lamentable, y al hilo de eso Ivan Fournier retuiteaba y comentaba, bueno, tenemos que repensar qué estamos haciendo los jugadores profesionales, porque esto pues está generando una generación de, valga la redundancia, de jugadores de baloncesto que no están respetando ciertos valores que el deporte, en este caso el baloncesto, sí que promulga. Galder, nos acercamos al final del podcast. No sin antes quiero preguntar por tus manías de escritor y tus manías de lector. Entonces, si te parece, cuéntame cómo empezaste tú a escribir, o cuál fue la primera vez que, siendo adolescente o ya casi joven adulto, te sentiste que estabas escribiendo algo de verdad interesante y que esto podía ser para ti de alguna forma, no sé si una profesión o algo cercano a una profesión. Y bueno, cuéntame eso primero y después te pregunto por los libros. Pues mira, no sé, yo creo que la primera amago de novela lo hice de escribir algo serio, lo hice como con 19 años o así, y me acuerdo que me lo leyó mi madre sin que yo le diera permiso, y tuvimos una discusión y lo tiré a la chimenea. Nosotros vivíamos en una casa, había fuego, y lo tiré a la chimenea. Y doy gracias a mi madre, porque si hubiera publicado eso hoy en día
Sería cualquier cosa menos escritor, seguro. Pero, y ya entonces, ya era bastante lector y empecé a escribir un poco por imitación, porque te gusta lo que estás leyendo y quieres imitar un poco, hacer eso que estás viendo, ¿no? Que es algo que hacen los niños con la NBA o con el fútbol, ¿eh? Que Mm. también hay que ver muchas veces que hacen parodia. No era el caso de los vídeos estos, pero sí. Y luego, cuando yo tuve una beca de investigación en filosofía en la Universidad de Deusto, después de hacer el doctorado, y inmediatamente me di cuenta que no iba a hacer la tesis y tal, y bueno, como me quedaba ahí el ingreso de algo de dinero cada mes y tal, dije, ¿por qué no intento escribir una novela? Y fracasé estrepitosamente. La tengo por ahí, medio escrita, creo, pero estrepitosamente. Y tardé varios años luego en volver a escribir. Yo creo que siempre está esa pulsión ahí. Yo el otro día hablaba con un jugador de fútbol, que no te puedo contar quién es, pero que es un tío que escribe muy bien y que está con la cosita esa de algún día escribirlo, y decía, "Va, no, no lo voy a hacer, no voy a hacer". Y le dije, vas a escribir tarde o temprano, porque al final yo creo que un escritor es alguien que tiene la vocación de hacerlo. Puedes estar años sin hacerlo y de repente te pones con un texto, pues porque se han dado las circunstancias, ¿no? Y nunca he tenido la sensación, si te soy sincero, de que algo de lo que escriba me haya convertido en escritor. ¿Sabes? Todavía me sonrojo un poco cuando me presentan como escritor. ¿Síndrome del impostor o no? No, yo tengo mucho respeto por la profesión y por la gente que tengo alrededor, y les leo con mucha admiración, y me leo con muchas dificultades. O sea, yo cuando leo algo mío, típico club de lectura que te dicen, oye, pues lee un párrafo, y lees un párrafo, o cuando tengo que releer un manuscrito, ahora estoy en proceso de una cosa que vamos a publicar este año, entonces he tenido que volver a releerlo y tal, lo paso muy mal, porque es francamente mejorable, es como lo veo. También es cierto que lo veo con la perspectiva de que puede ser corregido, es decir, esto me lo dijo un amigo escritor, me dice, si tú coges el libro que sea diciendo corrígelo y lo buscas desde esa perspectiva, siempre vas a pensar que una frase es mejorable u otra. Pero como uno ve sus hilos y sus trucos y ve las costuras y ve lo que quería decir y no lo ha conseguido igual decir del todo, pues es un poco incómodo. No sé si es tanto impostor como que no lo hago tan bien. El otro día le oí a Robinson en un programa de estos, el programa que hicieron tras su muerte, que decía que cuando él llegó al Leicester fue consciente de que tenía muchísimo menos talento de la gente que le rodeaba, y entonces dijo, tengo que poner el doble de esfuerzo. Pues así me definiría yo. Una mitad de talento de la gente de mi generación, pero vamos a hacer un esfuerzo por intentar ocultarlo. ¿Y en qué se traduce ese esfuerzo a la hora de escribir? ¿Planificas todo el libro No, en folios o te pones a escribir y cómo te vaya no. llevando el río? No, mira, yo tengo una costumbre que es tomo un montón de notas a las que luego después no le hago ni caso. Y además, ahora ya no lo hago tanto, porque ahora las cada vez son más concisas, pero antes lo hacía en imperativos. O sea, me escribía imperativos a mí mismo. Mm. Lleva la historia hacia aquí. Construye me daba como órdenes al Galder del futuro. Pero luego no les hago caso. Entonces tengo muchos libros de notas a los que no hago caso, porque cuando me pongo a escribir, el texto me lleva hacia sitios distintos. No creo que sea tanto como que el texto se escribe solo, que es una metáfora que se suele decir bastante, pero sí es cierto que al final los textos tienen una cierta vida que tienes que dejar llevar, es como estos perros guía que le puedes tirar de vez en cuando, pero a veces también te tienes que dejar llevar, y me dejo llevar bastante. ¿Y cuál es tu rutina lectora? ¿Cuándo te gusta coger el libro y leer? ¿Antes de dormir o cuando llegas a casa después de ir a San Mamés? Que esto lo pueden decir pocos. Yo Lo de leo en trabajar en inglés. San Mamés. Bueno, no trabajo en San Mamés, trabajo en las oficinas de Atlético. Me, Están me has, exactamente en San Mamés, qué me has pena. roto la ilusión. Bueno, pero también es un sitio muy bonito, no creas. Bueno, no, yo tengo un trabajo de jornada completa, además es muy exigente y trabajamos con mucha presión porque es una entidad que tiene mucha repercusión, entonces un error puede tener una gran repercusión. Tengo 2 hijos y me cuesta mucho establecerme rutinas, no ya solo para leer, sino también para escribir. O sea, leo menos de lo que debería, eso seguro. Leo muchas cosas por obligación, por trabajo, y luego también porque me gusta estar al día de lo que publican mis contemporáneos. Esto es algo que me di cuenta, yo creo que hace, no sé,
¿qué te diría? 15 años aproximadamente que no había leído nada de mis contemporáneos. O sea, es algo, no digo además de mis contemporáneos de edad, de los 45, 50 años, no, de autores que me llevaban a mí 10 años o 15, ¿no? Y dije, no puede ser, estás leyendo siempre clásicos, tienes que cambiar un poco el registro. Yo intento leer, estar un poco al día de las cosas que se publican, los autores que me interesan. Y me quedan menos tiempo para lecturas por puro placer. Entonces no las planifico. Me mandan bastantes libros, amigos, editoriales y así, y le doy una oportunidad de 2, 3 capítulos en los libros, si no me convencen los dejo. Ya dejo los libros sin sentimiento de culpa, los dejo para otra vez, porque además muchas veces piensas, jo, esto no es el momento para leer esto. Y leo en las grietas del día a día. Leo a la mañana un rato, si tengo posibilidad. Leo en el transporte público cuando voy en el transporte público. Siempre llevo un libro encima. Si quedo en un restaurante para comer con alguien y tarda 20 minutos, pues benditos 20 minutos que leo, y creo que es la manera de hacerlo. Y luego escribir, escribo por las mañanas. Me levanto muy pronto. Cuando estoy escribiendo, cuando no tengo un manuscrito entre manos, no. También me levanto pronto para llevar a los niños a autobús y todo esto, pero me refiero cuando estoy escribiendo, me levanto sobre las 5 de la mañana y a las 6:30 es cuando se levanta el primero, pues en esa hora y media es el tiempo que aprovecho. Entonces no leo las noches porque me duermo muy pronto. De hecho, he dejado de ver partidos de Champions, veo los del Athletic, que los ponen todos a las 9 de la noche, pero no veo un partido de Champions a las 9 de la noche porque no me da la cabeza. A renunciar a la Champions por escribir es... Es lo que hace la gente, ¿eh? Joder. Qué vergüenza. Galder, la última. Imagino que, bueno, ahora te llegan muchos libros pues comentabas, ¿no? De compromisos que tienes que leer y demás, pero el Galder lector por placer, cuando emerge, cuando tiene ocasión de visitar una librería, cuando tiene la oportunidad de entrar a Casa del Libro, a FNAC o a alguna librería de las de viejo, ¿no? Que llaman. ¿Cuál es el primer estante o el primer pasillo que mira? No, el de novedades generalmente. Ya novedades. Mi vicio son los cómics. Me comentaba antes que me gustan mucho. Hay una librería en Bilbao que se llama Joker, que yo suelo decir que es mi sitio preferido de Bilbao por encima de San Mamés. Te lo digo porque conozco a los dueños de la librería, pero es un auténtico lujo tener una librería así en Bilbao, que tienen un fondo increíble y además son los editores de Astiberri, que es una editorial buenísima de cómic. Y yo de niño leí mucho cómic, me gustaba mucho, me sabía los Asterix de memoria, me sabía los Tintín de memoria, me sabía los Spirou de memoria, lo de la escuela bruguera teníamos también montones y los leía todos. Y luego de mayor dejé de hacerlo hasta que un amigo, cuando estaba haciendo el doctorado, me dejó un piso, porque él le había heredado un piso y me lo dejó para que viviera allí, y me dijo, bueno, pero con la condición de que pueda dejar mi colección de cómics en una de las habitaciones. Y le dije, ¿lo puedo ver? Y me dijo, por supuesto, coge los que quieras, los lees, pero me los tienes que dejar en la misma balda. Y para mí fue un descubrimiento. Tengo que decir que mi amigo, luego como no se podía llevar los cómics a su nueva casa porque no tenía sitio, los donó a un museo. Y le he odiado siempre por eso, porque le dije, joder, me los podías haber dado a mí, cabrón. ¿Qué coño hacen en un museo? Que no, además nadie va a un museo a leer TVOs, pero bueno. Y estoy convencido que no lee nadie allí, son libros sin leer. Y mi vicio es ese, yo en cuanto puedo me escapo un rato a Joker, porque además es una maravilla. O sea, si tú llegas allí, es de esos sitios, yo suelo ir con el niño, por ejemplo, y es de esos sitios que te dicen, jo, ¿no has leído esto? ¡Qué suerte tienes, tío! ¿Sabes? No es... Joder, Sí, es que no conoce Watchmen, no puede hablar de cómics si no ha leído todo, ¿no? Alan Moore, ese tipo de petardo insoportable. No, es al revés. Es, joder, ¿no has leído esto? Qué suerte tienes, tío, de leer esto por primera vez. Y te contagian esa pasión por la lectura. De hecho, Fernando, que es el responsable de la librería, él suele decir que su librería es todo lo contrario a la tienda de discos de alta fidelidad, Nick Hornby, ¿sabes? Que cuando entraba alguien pidiendo un libro, pidiendo un disco, de Simple Minds, lo echaban de la tienda, decían, aquí no vendemos esa mierda, ¿no? Y había como ese punto, ¿no?
Y él dice, el mundo del cómic ha sido también muy así, y eso hay que cambiar. Si viene una señora mayor que nunca ha leído a cómic por curiosidad, tenemos que conseguir que vuelva. No puede salir expulsada. Y esto es algo muy importante en el mundo de la cultura, porque el mundo de la cultura es muy endogámico también. Cuando se acerca alguien de fuera, sale repelido, ¿sabes? Siempre sale repelido. Y yo conozco mucha gente, y tú seguro que también, que se acercan con pasos tímidos y te dicen, es que a mí me gusta leer, o me gusta la filosofía, pero yo he leído esto, no sé si está tal. Y hay mucha gente como que se pone por encima cuando en realidad tenemos que estar todos al mismo nivel. Sí, sobre todo hay mucha gente que ha leído, que sabe lo que un libro te puede dar, que tienen apetencia por la lectura, pero no tienen un entorno que les empuje o que les recomiende a leer ciertas cosas. A veces es importante tener, pues eso, amigos, familiares que te... Y que sea amable, que sea un Sí, espacio amable. Es igual que la escritura. O sea, yo soy escritor, no cabe duda. O sea, Diego me cuesta reconocerlo, pero bueno, soy escritor, o sea, sí, publico sí, libros. lo Los eres, te lo escribo, digo yo yo, soy sí, sí, escritor, ¿no? lo eres. ¿Sabes cuántas veces me han dicho en Twitter y tú te dices escritor? Porque de Bueno, pero en repente Twitter. tienes un tweet. No, pero fíjate, ¿sabes quién me lo dice? Mucho filólogo, mucho corrector. ¿Sabes? Yo me acuerdo de un chaval joven que me dijo, bueno, aquí que se dice escritor y pone esta falta de ortografía, ¿no? Y yo decía, joder, sí, no hay manera más fiable de no cometer faltas de ortografía que no escribir, ¿no? Y pensaba, jo, cuánta envidia hay en ese mensaje que me estás mandando. Pero imagínate que el primer acercamiento de un chico que se pone a escribir y escribe un texto en el que está intentando contar algo, un profesor que lo recibe lo censura por las faltas de ortografía y le dice que qué vergüenza, que en su época no cometíamos faltas de ortografía, ¿no? Pues es que en general también la comunidad de lectores y la comunidad de la cultura tiene que ser más amable. Más amable. Mira Soto y Bars, las hostias que se lleva el pobre. Ya ves. Este personaje, ¿eh? Sí, 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 sí lo es, sí lo es. Galder, pues hasta aquí el Bueno, episodio. Muchísimas un gracias placer. por haber... Te he robado más tiempo del que tenía previsto, pero bueno, igualmente la verdad que ha sido un placer. Pendiente ya de lo que vayas a publicar. Te sigo, soy lector tuyo, así que en cuanto lo saques estaré pendiente para hacerme con un ejemplar. Y lo dicho, que muchísimas gracias y nada, te emplazo a que cuando lo saques en unos meses o cuando llegue el momento, pues vuelves y nos hablas del libro, ¿vale? Hecho. Venga, un abrazo, un placer y que nos veamos pronto. Gracias, Galder, un abrazo.